Les bendiga. Siempre, ustedes saben, es un motivo de un privilegio y también una gran responsabilidad el hecho de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amados hermanos, yo quisiera siempre orar antes de empezar este sermón y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Señor, oramos como iglesia, como congregación, para que tu favor descienda hoy en este día, Señor, para que por medio de tu gracia, Señor, tu Espíritu Santo pueda enseñarnos lo que dice tu palabra y lo que tú quieres que seamos delante de ti. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el sermón de hoy día básicamente va a ser la aplicación del sermón de la semana pasada. Es decir, vamos a ver por medio de la vida de un hombre que está acá en la Biblia, un hombre que es muy conocido para casi todos, por no decir todos, un hombre que él hizo bien la oración. Él supo pedir, él supo dónde buscar y supo a quién llamar. Entonces, por esta razón, amados hermanos, el sermón de hoy va a ser básicamente la aplicación del sermón de la semana pasada. Y a manera de dar un homenaje a la mujer, ya que en esta semana se celebró el Día del Feminismo, ¿verdad? En esta semana, el Día de la Mujer, del Feminismo. De hecho, en muchas ciudades de Europa se hicieron marchas, ¿verdad? Donde salieron las mujeres a reclamar sus derechos. Y es lamentable escuchar y ver este tipo de manifestaciones donde las mujeres reclaman su derecho, reclaman una posición en la sociedad, y los preceptos que ellas o que este grupo de feministas desea dar, sus dogmas de fe, por así decirlo, realmente son muy terribles, porque lejos de coadyuvar, lejos de reivindicar los derechos feministas, lo que hacen estas mujeres es realmente terrible, porque realmente proclaman derechos que a la luz de la palabra de Dios están totalmente equivocadas, ¿sí? Lejos de coadyuvar esos derechos que estas mujeres proclaman, lo que hacen es deliberadamente socavar y menospreciar el valor que Dios le ha dado a la mujer. Lejos de coadyuvar para que estos derechos femeninos o movimientos feministas hagan algo por una mujer, lo que hacen es socavar, menospreciar la dignidad que Dios le ha dado a la mujer, yendo realmente a extremos muy, muy serios, haciendo de la maternidad o reclamando de la maternidad como un elemento de esclavitud. Entonces, por esta razón, por esa tesis que estas feministas, estos movimientos feministas tienen, eso les da derecho a ellas a realmente rechazar, despreciar algo tan maravilloso que tiene la mujer, que es la maternidad. Y por esta razón abortan como cambiarse de camiseta. Entonces, realmente es terrible lo que ellas proclaman, porque ellas dicen que otro elemento de esclavitud que ellas tienen es el hombre, el marido en casa, el esposo en casa. Es terrible, porque todas estas cosas que estos movimientos feministas proclaman son aspectos que van en contra de la dignidad
y en contra del valor que Dios le ha dado a una mujer. Y a manera de homenaje, realmente a las mujeres bíblicas, a manera de homenaje al verdadero feminismo, al verdadero concepto de lo que es una mujer acá en la Biblia, quisiera contarles que en el año de 1703 nace aquí en Inglaterra un hombre muy conocido para la mayoría de nosotros llamado Juan Wesley o John Wesley, uno de los hombres más importantes del cristianismo, especialmente en el avivamiento grande que hubo aquí en Inglaterra, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa en el siglo XVIII. Su vida se caracterizó por una vida espiritual fructífera. Él proclamó el evangelio con poder. Cientos y cientos de miles de personas vinieron a la salvación y al conocimiento de Jesucristo porque Dios le utilizó a este hombre para proclamar el evangelio. Él era un estudioso de la Biblia. A pesar de toda la persecución que él tuvo, a pesar de todas las dificultades que él tuvo para proclamar el evangelio, él siempre se mantuvo firme en su convicción con respecto a Jesucristo, a Dios, a su fe. Pero el motivo, o digámoslo así, todo esto, lo que fue John Wesley, fue posible en gran manera porque tuvo unos padres que realmente se preocuparon, se responsabilizaron de su educación espiritual. Samuel Wesley y Susana Wesley, ellos fueron sus padres que junto con sus 18 hermanos, John Wesley, todos ellos llegaron al conocimiento y a la verdad de Jesucristo y vivieron una vida de fe en servicio para Él. Se cuenta que su madre, Susana Wesley, utilizaba Génesis capítulo 18 y capítulo 18 versículo 19 para la formación del carácter de sus hijos. Esto es increíble. Para Susana Wesley, la educación espiritual era lo más importante en su hogar para todos sus hijos. Era lo más importante y la acción más prioritaria, más que cualquier otra cosa. Debido al enorme amor que Susana Wesley tenía por Jesucristo, ella hacía un devocional con sus hijos todos los días en casa. Dice la biografía de John Wesley que Susana Wesley, su madre, les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba a estudiar la Biblia, un día de cada semana. Y dice que Susana Wesley, un día por semana, ella se reunía con uno de sus hijos para que ellos puedan conversar con ella de cualquier problema y de esta manera darle una solución, pero con la palabra de Dios. Es decir, encontrar una respuesta con la palabra de Dios. Se dice que Susana Wesley, cuando sus hijos cumplían 5 años, al día siguiente ella les enseñaba el alfabeto a cada uno de sus hijos y un versículo de la Biblia. Eso es una mujer bíblica. Eso es mostrar un feminismo bíblico en casa. Esa es la mujer sabia que edifica la casa. No la necia. La necia reclama derechos. La mujer bíblica se preocupa en edificar su casa. Tanto Samuel como Susana Wesley querían que sus hijos sean salvos y tengan la vida eterna y que sean útiles para el servicio, para servirle al Señor. John Wesley fue uno de los más destacados de entre sus 18 hermanos, a pesar de que era flaquito, no era tan fuerte como sus hermanos, pero en las manos de Dios, John Wesley fue un elemento poderosísimo. Se dice que cuando John Wesley predicaba aquí, en el siglo XVIII,
Dice que la gente, cuando le oía predicar el Evangelio, literalmente caía de rodillas y pedían perdón a Dios y querían ser salvos. Pero John Wesley no fue lo que fue, sino fue también porque Dios le dio una mamá, una madre que realmente edificó su casa. Yo quería hacer este homenaje al verdadero feminismo bíblico, a la verdadera mujer bíblica. Y yo invito acá a todas las madres que le pidan a Dios sabiduría, entendimiento para llegar a ser una madre bíblica, para que demuestren su feminismo bíblicamente en casa y fuera de casa. Dicho esto, amados hermanos, ¿qué es lo mejor que nosotros pudiéramos desear para nuestros hijos? Tal vez bienes materiales, una buena profesión, poder, reconocimiento, una buena esposa, un buen esposo. ¿Qué es lo mejor que nosotros pudiéramos pedirle a Dios para nuestros hijos? La respuesta es muy sencilla. Sabe que todas estas cosas son buenas y hasta cierto punto aceptables, pero ninguna de ellas le lleva a la salvación a su hijo. Y peor aún, a una relación con Jesucristo. Cuando yo medito en esto, en esta pregunta tan sencilla, tan simple, de qué es lo mejor que nosotros pudiéramos pedir para nuestros hijos, inmediatamente viene a mí el rey David. Usted sabe, el rey David, el segundo rey de Israel, y cuando él ya fue casi viejito, ya en sus últimos días, y obviamente él no pudiendo construir el templo, ya que él sabía que esa responsabilidad Dios le había dado a su hijo Salomón, ¿verdad? Esa responsabilidad le da a su hijo Salomón es por una sencilla razón. Porque la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios capítulo 17, en Primera de Crónicas capítulo 17 y versículos del 1 en adelante, nosotros podemos ver que David, él tenía un deseo de construir el templo, ¿sí? Porque él se decía a sí mismo, yo vivo en casa de cedro, bien acomodado, y el arca del pacto duerme en una tienda. Él se decía así. Entonces él dice, yo voy a construir un templo para que ahí viva y repose el arca y la presencia de Dios. Incluso Natán, el profeta que estuvo junto a él por muchos años, él también estaba de acuerdo con esa idea. Pero Dios le da un sueño, Dios le da una palabra a Natán y le dice, ve y dile a David que él no va a construir el templo. ¿Sí? Esa obra, esa responsabilidad va a ser para Salomón su hijo. Y la razón que nosotros encontramos y tenemos justamente está ahí en el capítulo 2 de Primera de Crónicas, del versículo 7 en adelante. Y la razón que Dios le da a Natán o a David, implícitamente en este caso, es porque David derramó mucha sangre. David cometió muchos errores durante toda su vida. Él era un hombre de guerra, dice. Entonces, por esta razón, David no puede construir el templo y esa responsabilidad queda para su hijo Salomón. Aunque David, él tenía todas las ganas de construir el templo. Ahora en esto, el rey David acepta esta palabra que Dios le da. Acepta, y nosotros podemos ver ahí en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, que desde el versículo 1 en adelante, que él no comienza a argumentar con Dios. Él no se enoja por eso, David no se enoja por eso, no argumenta con Dios por eso. Él dice, está bien, Señor, lo acepto y gracias. ¿Sí? Sin embargo, esta es la historia en contexto para que usted escuche. Sin embargo, poco antes de morir y de dejar toda esa responsabilidad a su hijo Salomón, es decir, de construir el templo, David
hace una pequeña oración, pero muy significativa, al Dios de sus padres, al Dios que conoce todos los corazones y los escudriña, al Dios de quien viene toda la fortaleza, al Dios de quien provee toda la abundancia y el poder, al Dios que se merece toda la adoración y la honra. Esta es una oración que David hace en la cual hay 3 peticiones. Es una oración muy pequeña con 3 peticiones para su hijo. Es decir, esta oración tiene 3 cosas, 3 aspectos que David pide a Dios para su hijo Salomón, que considero que nosotros como padres deberíamos de pedir las 3 mismas cosas a Dios por todos nuestros hijos. Dicho esto, amados hermanos, a medida de una introducción, el sermón de hoy día es el siguiente. Cuando los padres oran, esta es la segunda parte, por eso es que es la aplicación de la semana pasada. Entonces acompáñenme a leer la oración del rey David, que David hace a Dios para su hijo. Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 en adelante. Porque si usted ve ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 1 al versículo 9, vemos que el rey David, él ofrenda, él saca los fondos, ¿sí? Él saca todos los medios para la construcción del templo, ¿sí? Él primero hace una ofrenda de su digámoslo así, de su dinero personal, de lo que él tenía. Y viendo eso, todo el pueblo de Israel también hace lo mismo y lo hacen todos voluntariamente. Esta historia es muy linda, léalo en casa, todo el capítulo 29, es hermosísimo, amados hermanos. Y ya desde el versículo 10, el rey David da gracias a Dios, hace una oración de agradecimiento, una oración de acción de gracias, y desde el versículo 10, él empieza esta oración. Acompáñeme conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 en adelante. Dice así: Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, aquí es donde él empieza la oración, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, nuestros padres,
Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Versículo 19. Aquí viene la oración que él hace. Es como que él termina, hasta aquí, hasta el versículo 18, es como que David termina de alabar, de glorificar, de honrar a Dios, que de él viene todo, de él es todo, de él proviene todo. ¿Sí? Y aquí es como que David termina de alabar, honrar, glorificar a Dios y como que Dios, por medio del Espíritu Santo, le pone la imagen de su hijo y lo que él tiene que hacer. Y entonces David ora a Dios por su hijo Salomón y le dice lo siguiente: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo te he hecho preparativos. Muy sencilla la oración. Muy sencilla la oración. ¿Qué es lo que primeramente David pide a Dios para su hijo Salomón? Observemos ahí lo que dice. Asimismo, da a mi hijo Salomón, primer punto, corazón perfecto. Eso es lo que le pide el rey David a Salomón. Dale un corazón perfecto. En otras versiones nosotros vamos a encontrar un corazón íntegro. ¿Sí? De hecho, en la mayoría de las versiones tenemos la palabra íntegro. Entonces, analicemos un poquito la palabra corazón. La palabra corazón viene del hebreo labab, que significa alma. Es decir, no se está refiriéndose al músculo, al corazón, al órgano que tenemos que bombea la sangre, no. Lo que el rey David está refiriéndose aquí es al alma, es decir, al centro mismo de nuestro ser, a la esencia misma que tenemos nosotros como ser, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, el juicio. Es decir, le está diciendo eso, que le dé un corazón, es decir, recto, perfecto, íntegro. Él se está refiriéndose es al alma. Le está diciéndole: Dios mío, dale un corazón perfecto. Pero la palabra perfecto o íntegro, que en alguna de sus traducciones usted las tiene como íntegro o perfecto, esta palabra perfecto viene del hebreo shalem, que significa perfecto o íntegro, ¿sí? Que da la idea de estar completo, de ser perfecto, de ser cabal, de ser íntegro. Es decir, lo que David le está pidiendo a Dios por su hijo Salomón es que le dé un alma íntegra, un alma completa, cabal. Eso es lo que le está pidiendo el rey David a Dios por su hijo. David, en lugar de pedir riquezas, poder, prestigio para su hijo Salomón, David lo que le está pidiendo es que le dé un corazón íntegro, un corazón perfecto, un corazón cabal. Como les dije hace un momento, en aquellos tiempos, obviamente al referirse o al nombrar la palabra corazón o labab, se estaba refiriendo al alma, a la esencia misma de un ser, donde tenemos, obviamente, donde nacen todos nuestros pensamientos, nacen nuestras emociones, nuestros sentimientos, donde están ahí nuestros juicios, el lugar donde surgen nuestras intenciones. Y David lo que está diciendo es: Señor, dale un corazón perfecto. Ahora, la palabra de Dios habla mucho acerca de este corazón, acerca del centro del ser, de la persona. Habla mucho. Por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando de la esencia de una persona, de lo que es en su corazón, esa persona es. Mateo capítulo 12 y versículo 34, el Señor Jesucristo está hablando y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí ven? Usted y yo hablamos de lo que somos en esencia.
de lo que tenemos en nuestro corazón. Es decir, nuestras palabras que decimos reflejan lo que somos en esencia. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si ves del corazón, es ahí donde David se está refiriendo y le está pidiendo a Dios que le dé un corazón perfecto, un corazón íntegro. David pide a Dios que le dé a su hijo un corazón no dividido. Porque un corazón perfecto, un corazón que no es perfecto, un corazón que no es íntegro, tiene varias partes, está separado. Eso es lo que está diciendo, que Dios le dé un corazón no dividido, íntegro, completo, cabal. Un corazón íntegro, cualidad que hoy lamentablemente entre los seres humanos es motivo de burla, de desprecio. Y hoy poco se habla de esta cualidad. Es algo como olvidado, así por decirlo. Muy poco valorada. En una sociedad donde los valores morales, el sentido de la verdad, la honestidad, la fidelidad, el amor, se desmoronan a cambio del placer. Se desmoronan a cambio del adulterio, las infidelidades. Por el deseo desmedido de tener riquezas, el deseo de tener éxito a como dé lugar. La sociedad en que vivimos es 100% de consumismo, donde el yo es lo más importante, no la otra persona, no mis hijos, no mi cónyuge. El yo es lo más importante. David pedía a Dios que su hijo no tuviera un corazón dividido en varias lealtades. Eso es lo que está pidiendo David a Dios para su hijo Salomón. Mateo capítulo 6 y versículo 24, Dios expone un tema muy interesante con respecto a lo que estamos hablando y le dice: ninguno puede servir a dos señores. O dice ahí: porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo de las riquezas. ¿Me entiende? O sea, lo que David está pidiendo por su hijo Salomón a Dios es que tenga un corazón completo, que no ame a otras cosas, que solamente ame a Dios. Eso es lo que le está pidiendo ahí. Amados hermanos, la falta de integridad la vemos hoy a todo nivel. En los hogares, destruyendo hogares por el adulterio, la fornicación, la pornografía, el mal uso de los teléfonos, de las redes sociales, destruyendo hogares. La falta de integridad hoy la vemos a todo nivel, destruyendo jóvenes en las escuelas y colegios. Las drogas, el alcoholismo. Conocí esta semana una niña de 15 años en un colegio, ha tenido su primer aborto y los padres ni siquiera se enteraron de eso. No hay integridad en los colegios. Muchachitas, jóvenes de 14, 15 años teniendo ya relaciones sexuales, y eso es normal para los profesores, para los padres, para todo el mundo. Eso es basura, eso no es bíblico. Eso es falta de integridad. Muchachitas de 14, 15 años ya tomando anticonceptivos. No hay integridad. Y esos jóvenes destruyéndose. Porque su corazón está dividido, no es íntegro, no es cabal, no es completo. Aman muchas otras cosas. Y vemos a jóvenes en las drogas, se van de la casa, desobedecen a sus padres, argumentan. Vemos también la falta de integridad, no solamente en esos lugares, sino en los gobiernos, destruyendo sociedades, destruyendo pueblos, naciones. Por la deshonestidad de los gobernantes, de los presidentes, porque son ladrones, porque roban.
Sudamérica es un ejemplo muy claro de eso. Es muy triste. Incluso vemos la falta de integridad en las iglesias, con pastores, líderes, sedientos de dinero, tergiversando, manipulando la palabra de Dios para sacarles dinero a las personas de la iglesia que posiblemente vienen con una verdadera necesidad y les sacan dinero y tuercen la palabra de Dios. Amados hermanos, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Eso nos está diciendo acá la palabra de Dios. Y si somos de una sola pieza, somos completos, íntegros, perfectos, cabales en nuestro corazón, entonces eso determinará lo que seamos y lo que hagamos. Las personas íntegras, amados hermanos, no tienen nada que esconder. Nada. Las personas íntegras no tienen 2 cuentas de Facebook. Una persona íntegra puede dejar su teléfono en casa y no pasa nada. No hay nada que esconder. No hay integridad hoy día en los hogares. Se esconden las claves para el teléfono, para la laptop, para las tabletas. Se esconden las claves y dicen, no, ¿cómo así? Eso es mío, es mi privacidad. Y se meten al baño ahí, se llevan hasta el baño los teléfonos para chatear ahí, mandar mensajes encriptados ahí a la ex, al ex. Eso es triste, hermano. Pero eso pasa todos los días. ¿Quiere conocer una persona íntegra? Cabal, perfecta. Acompáñeme a Lucas capítulo 20, versículo 20. Y le voy a mostrar a la persona más cabal que ha existido en este planeta Tierra, del cual yo creo debemos todos aprender. Lucas capítulo 20, versículo 20 dice así: y echándole enviaron espías que simulaban justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Versículo 26, salte más allácito. Y dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta y callaron. Ese es Jesucristo. De hecho, todo el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, hubo gente. Hubo fariseos, saduceos, herodianos que querían atraparlo en alguna palabra media torcida o media incómoda o que él falle en algo. De hecho, le preguntaban o le hacían preguntas realmente torciendo y tergiversando la palabra de Dios para ver si es que Jesucristo cae. Pero lo que decía el Señor Jesucristo, lo que le respondía el Señor Jesucristo era lo último de esa conversación, punto. No había más argumento para ninguno de ellos. Su corazón era malo. Sin embargo, como dice la palabra de Dios ahí, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta. Jesús era un hombre íntegro, perfecto, cabal, con un corazón cabal, perfecto, entero, congruente con lo que él era, con lo que él decía y con lo que él hacía. Esto es lo mejor que nosotros podemos pedir a Dios para nuestros hijos, que tengan un corazón íntegro, un corazón perfecto, firmes y honestos en cuanto a sus convicciones con respecto a Dios. Amados hermanos, la integridad es algo que se ve y que se imita. Padres, no se preocupen si sus hijos no les escuchan. Preocúpese porque sus hijos les están viendo en todo lo que ustedes están haciendo. Entonces usted no puede esperar hijos buenos cuando usted no es íntegro, cuando usted no ha entendido este punto. Es lo que yo siempre digo. A veces hay padres que quieren
Cosechar naranjas donde siembran papas, eso no existe. David pide a Dios esto para su hijo. A pesar de que David falló mucho, cometió muchísimos errores durante casi toda su vida, pero él se reconcilia con Dios, él vuelve a Dios, él reconoce su pecado, Salmo 51, él reconoce su pecado, él vuelve a Dios, se reconcilia con Dios, comienza a tener una relación nuevamente con Dios. Padres, a veces cometemos muchos errores, eso es cierto. Pero también es cierto que Dios nos da la capacidad, nos da ese don de arrepentirnos y volver a Él. Y de esa manera establecer una relación nuevamente con Dios y poder de esa manera pedir algo bueno para nuestros hijos. Y lo que David hizo es precisamente esto. Él se reconcilió con Dios. Él volvió nuevamente a los caminos de Dios y él tiene una relación buena con Dios. Ahí en Crónicas capítulo 29, versículo 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, está refiriéndose a lo que tiene que construir el templo, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y todas las piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Si ve, él tiene una relación con Dios. Él no está argumentándole a Dios que por qué mi hijo va a construir el templo si yo he preparado todo. No, él tiene una relación con Dios. Él se reconcilió con Dios. Él no argumenta, él le da gracias a Dios. Por esta razón, amados hermanos, si como padres hemos cometido errores, pues es tiempo y Dios te está hablando. Rectifica tu vida, arrepiéntete y vuelve al Señor. Y David, amados hermanos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Ahí en el capítulo 29, del versículo 26 en adelante, dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió en buena vejez. Murió en buena vejez. Él pudo, él lo hizo como padre. Amados, como padres cometemos muchos errores, pero sí podemos reconciliarnos con Dios. Hagámosle, volvamos a los caminos de Dios. Y pensemos en nuestros hijos también. Tal vez nuestros hijos están haciendo cosas que no están correctas, pero ahí está, el Señor es fiel. Recuerda la semana pasada. Si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, pide lo que quieras. David entendía el sermón de la semana pasada. Por eso es que él pide a Dios por su hijo Salomón que le dé un corazón íntegro, un corazón entero, un corazón cabal. Pero ¿cuál es la razón? Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es la razón por la cual David pide a Dios que le dé a su hijo Salomón un corazón íntegro y cabal? ¿Cuál es la razón? Mire, este es el segundo punto. Para que guarde sus mandamientos. Ahí lo dice. Asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto o íntegro para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Ese es el segundo punto. La palabra guardar, amados hermanos, hemos hablado muchas veces acá. La palabra guardar significa poner en práctica, obedecer, hacerlo. David pide a Dios que le dé integridad a su hijo Salomón. Integridad a su hijo, ¿para qué? Para que obedezca la palabra de Dios. Es congruente con lo que estamos estudiando. Ahora, veamos, ¿qué son los mandamientos? Dice para que guarde, para que haga, un corazón recto, para que guarde, para que haga los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué es un mandato? Amados hermanos, un mandato es una orden dada por un superior a alguien inferior. En el caso que nos corresponde, estamos hablando de Dios como nuestro creador a su creación, nosotros. Es decir, Dios nos está dando un mandato, una orden. ¿Sí? Es decir, algo que Él quiere, algo que Él desea de nosotros.
o para nosotros. Ahora, el mandato siempre está relacionado, amados hermanos, con la voluntad de Dios. Lo que Él quiere, lo que Él anhela. ¿Sí? Ese mandato siempre tiene que ver con un propósito santo. No es de gana que el Señor nos manda a hacer cosas. Es un propósito santo. ¿Cuál es? Relacionarnos con Él y llegar a ser como Él. No en términos de su omnipotencia, ¿sí? No en términos de su sabiduría extrema. No. Estamos hablando en términos de su carácter, de su conducta, de su amor, de su perdón, de su verdad. Por eso el Señor dice, hey, sed santos como yo soy santo. Uno de los aspectos en los que más nos semejamos a Dios, ¿sabe cuál es? Es en el hecho de que usted y yo podemos perdonar. Dios perdona nuestros pecados. Y ese es un mandato que Dios nos da. Pero no vamos a conocer, no vamos a poder perdonar a nuestro prójimo, aquel que nos hizo daño, si no conocemos el perdón de Dios. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que los mandatos tienen que ver justamente con lo que nosotros los hombres tenemos que hacer con respecto a nuestro Creador y con respecto a nuestro prójimo. Dicho esto, amados hermanos, podemos hacernos una pregunta acá. ¿Los mandamientos del Señor son liberadores u opresores? La respuesta es muy simple. Un hombre sin Cristo diría que son opresores, pues nos impiden probar todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué de malo hay en fornicar? ¿Qué de malo hay en robar? ¿Qué de malo hay en mentir? Eso diría un hombre sin Cristo. Pero esos mandatos están para que nosotros seamos librados del pecado y librados de esas pasiones y sus terribles consecuencias, amados hermanos. David deseaba que al obedecer los mandamientos de Dios, su hijo sea libre del pecado y de sus consecuencias. Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si ve, la ley nos lleva a entender y a conocer lo que es el pecado. Los mandatos de Dios nos enseñan a ver qué es pecado. Eso dice Romanos capítulo 7, versículos 7 y 9, tiene el mismo sentido. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí ve? La ley, la palabra, los mandamientos de Dios nos llevan a ver qué es pecado. Nos ayudan a entender eso. Esos son los mandamientos. Ahora, ¿qué son los testimonios? Dice ahí. Los testimonios. Los testimonios, otra palabra que nosotros podemos entender por testimonios es instrucciones. Si los mandamientos nos dicen qué debemos de hacer, los testimonios o las instrucciones, ¿sí?, nos dicen cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Amados hermanos, si deseamos lo mejor para nuestros hijos, no solo debemos decirle a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer, sino también cómo deben de hacerlo. Cómo Dios quiere que se cumpla su voluntad, su palabra. Dice, para que hagan tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, dice. ¿Qué son estatutos? Un estatuto es un precepto. Es parecido a los mandamientos, pero en relación a lo que prohíbe Dios en su palabra. Amados, y de esto podemos hablar muchísimo, porque mientras más nos prohíben, más deseamos lo prohibido. Y si Dios prohíbe algo, es porque Dios sabe que eso nos va a causar daño, que eso nos aleja de la presencia de Dios, que eso no nos conviene. David, lo que pide a Dios para su hijo
es que él entienda lo que a Dios no le agrada. Es tremendo lo que Dios está haciendo acá en un versículo, hermano. Eso le está pidiendo a Dios para su hijo Salomón, que le dé un corazón perfecto, un corazón íntegro, para que él pueda obedecer y entender su palabra. Y eso nos lleva al tercer punto, que dice ahí: y para que haga todas las cosas y edifique las cosas para la cual yo he hecho todos los preparativos. Aquí la palabra haga, que usted ve en el versículo, proviene de la palabra en hebreo que es asá, que significa poner, obrar o servir. Es decir, hacer en el sentido más amplio de su aplicación. Da esa connotación. Ahora, recordará usted que David iba a construir la casa de Dios, pero eso quedó para su hijo Salomón, ¿verdad? Eso quedó determinado para su hijo Salomón. Ahora, esta tercera petición a Dios es que Salomón pueda cumplir con el propósito para el cual Dios le había preparado a Salomón. Esto es lindo, hermano. Amados hermanos, Dios tiene un propósito no solamente para nuestras vidas, sino también para nuestros hijos. David deseaba algo más, que su hijo Salomón tenga poder, tenga dinero. David deseaba algo más que eso para su hijo. David deseaba que su hijo le sirva al Señor en su obra, es decir, en construir el templo. Debemos desear y pedir a Dios que la vida de nuestros hijos sea de utilidad para su obra, sirviéndole al Señor. Eso es lo que pide David para su hijo Salomón a Dios. Eso es lo que le pide. Señor, dale un corazón recto, íntegro, para que él obedezca a la palabra de Dios sirviéndote. Eso le pide a Dios. Amados hermanos, es estremecedor leer la manera como John Wesley habla acerca de su madre. Es estremecedor. Lea usted la biografía, hermano. Se le van a ir las lágrimas. Cómo él se refiere acerca de su madre. Ella dedicaba 1 hora diaria a cada uno de sus hijos para enseñarles la palabra de Dios. Y tenía 18 hijos. Y ella nunca se quejó. Discutía a veces con Samuel Wesley, un pelín, pero la preocupación eran sus hijos. Ella nunca puso el pretexto que está demasiado ocupada por los afanes de la vida. Nunca. La prioridad para esta mujer, Susana Wesley, era llevarles tanto a John y a sus 18 hermanos al conocimiento de la verdad de quién es Jesucristo. El anhelo de Samuel Wesley y Susan Wesley era que sus hijos sean salvos. John Wesley murió a la edad de 87 años, siendo fiel y sirviéndole al Señor y dejando un legado que hasta el día de hoy podemos hablar de él. Amados hermanos, como padres podemos empezar hoy mismo a orar por nuestros hijos. Si tú eres un padre que de pronto te has alejado de Dios, haz lo que David hizo, Salmo 51, léelo y órale ese salmo a Dios y Dios te perdonará. Y puedes empezar hoy mismo a orar por tus hijos, para que Dios dé a nuestros hijos un corazón perfecto, íntegro, para que obedezcan su palabra y puedan servirle a Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.